Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estoy acá para contarles mi testimonio, un poco cómo fue que Dios me llamó a la obra misionera. Y bueno, todo empieza desde mi niñez. Tengo que volver a mi niñez con mi familia. Bueno, yo soy francesa, como muchas ya saben, nací allá y mis papás siempre fueron misioneros. Mi papá era inglés y fue llamado por el Señor a la obra misionera también y bueno, fue a Francia, conoció a mi mamá y fueron a fundar una iglesia. Y siempre, a fundar, perdón, la iglesia donde yo me crié con Carnot, la ciudad donde me crié. Y bueno, siempre mi papá nos contaba que él nació en la India porque sus padres eran misioneros en la India como doctor y mi abuela enfermera con los leprosos. Y creo que estuvieron ahí más o menos 10 años y después de vuelta a Inglaterra. Así que mi papá desde chiquito siempre nos enseñó sobre el mundo misionero. Y recuerdo muy bien que en la semana, un día por medio más o menos, teníamos esos cultos de familias y él nos leía un libro que se llama Vistazo sobre el mundo, en el cual, por ejemplo, si hoy era no sé, viernes, tocaba leer sobre China. Entonces nos compartía de los habitantes de China, del idioma, la cultura y en cuanto a su fe, cuál era la religión y cómo eran perseguidos en cuanto a su fe. Entonces siempre escuchamos esa historia. Y también me acuerdo muy bien de un mapa muy grande que tenía mi papá en el pasillo ahí de la entrada de la casa en donde se veía todo el mundo entero y bueno, eso fueron cosas que marcaron mi vida realmente. Pero bueno, yo más o menos recuerdo que a los 10 entre 10 y 11 años, tomé esa decisión personal de realmente creer en Cristo como mi Salvador, porque por más que nací en una familia cristiana, uno no nace cristiano, ¿no es cierto? Uno tiene que tomar esa decisión personal. Así que más o menos 10 11 años recibí a Cristo como mi Salvador, eh, pero tuve altibajos en mi vida cristiana y a los 16 años me aparté del Señor. Me empecé a identificar más con el mundo, quería estar con mis amigos del mundo, hacer las cosas que ellos hacían. Y mi papá siempre atrás mío me pregunta, hija, ¿cómo estás con el Señor? Y yo esa pregunta la odiaba, decía, ay, déjame tranquila, déjame en paz. Y le contestaba re mal y me encerraba en mi pieza. Mi papá siempre lo conocía enfermo. Él tenía una enfermedad que no recuerdo bien su nombre, pero bueno, fue curado de esa enfermedad y después la agarró un virus hospitalario, ¿no? Que lo terminó matando. Después de unos años, a los 54 años de edad, él falleció en el año 2003. Y en ese momento yo estaba apartada del Señor. Entonces, bueno, fue difícil, obviamente. Eh, Mi mamá tuvo que ir con nosotros cinco, somos cinco hermanos. Pero en este año también empezó el primer campamento de Palabra de Vida allá en Francia, en el año 2003. Y yo fui a ese campamento. Pero sin deseo de cambiar nada, ¿no? Ya venía rebelde. Pero Dios tenía otros planes para mí. Él me habló, me dio con un palo acá. Y realmente por primera vez entendí qué significaba la palabra entrega. ¿Qué significaba realmente la palabra, la expresión tener una vida entregada a Dios? Antes nunca la había entendido, no sabía realmente lo que significaba. Lo había escuchado, pero no era para mí. Y realmente en ese campamento me acuerdo con el orador Andrés Fernández Paz. Yo lo usó mucho, era traducido por Chris Stout, me acuerdo, y realmente Dios habló mucho a mi corazón. Y fue este año, en agosto del año 2003, que decidí entregar mi vida al Señor. Y de ahí mi vida cambió un montón. Por supuesto me agarró esa angustia de decir, ¿por qué no me entregué al Señor antes que mi papá muera? Porque muriera, perdón. Porque realmente lo hubiese disfrutado mucho más, ¿no? Esas preguntas que uno se hace, ¿por qué fue después? ¿Por qué no hice caso a mi padre?
y también mi mamá tan fiel al Señor, así que bueno, pero gracias a Dios pude realmente escuchar la voz de Dios y Él cambió mi vida. Luego, en septiembre del año 2003, me bauticé en el mar, ahí en mi ciudad, hermoso. Y bueno, terminé la secundaria y en ese lugar donde, ese campamento de Parada de Vida allá en Francia, siempre nos hablaban de la importancia de estudiar la Biblia. Y ellos nos animaron muchísimo a apartar un año para estudiar la Biblia acá en Argentina. Así que fue así que, bueno, primero fue mi hermano mayor, Alex, después mi hermana Claudia, yo, Delfín, todos pasamos, por la gracia de Dios realmente. Vinimos acá a este lugar a estudiar en San Miguel del Monte. Yo estuve 3 años y allí conocí al que es ahora mi amado esposo, a Fito. Y bueno, nos conocimos el primer año y luego el tercer año nos casamos. No, nos pusimos de novio, perdón, y después que terminamos el estudio, el año de estudio, el tercer año ya nos casamos. Y bueno, estuvimos viviendo acá en Lima 7 años. Nuestro deseo siempre era servir al Señor, así que lo pudimos hacer dentro de la iglesia, gracias a Dios. Pero siempre teníamos esa frustración en cuanto a lo laboral, porque Fito siempre se quedaba sin trabajo. Recuerdo que el trabajo que más le duró más o menos fue de 2 años, una empresa de Atucha, y después siempre tocaba reducción de personal y siempre tocaba él, siempre. Era como una prueba, nunca podíamos establecernos económicamente, en lo laboral. Pero bueno, a la vez también teníamos el deseo enorme de meternos en la misión. Entonces empezamos a orar a Dios por una ciudad para empezar a predicar, en una ciudad donde no había un testimonio establecido. Entonces pensamos, bueno, hasta San Pedro, Varadero, creo que Alsina también pensábamos. Y bueno, Fito armó un equipo ahí, empezamos a ir todos los sábados. Y con Alejandro y Dorote. Empezamos a ir todos los sábados. Y después realmente seguía así y nos preguntábamos qué quiere Dios con nosotros, porque no nos podemos establecer en lo laboral y tampoco, bueno, no sabemos realmente qué va a pasar. Entonces oramos y decimos, Señor, queremos servirte a tiempo completo. Ese es nuestro deseo, nuestro sueño, nos encantaría, pero no queríamos lanzarnos, tirarnos solos. Si Dios realmente nos abría esa puerta, queríamos que Dios toque el corazón de la iglesia. Entonces empezamos a orar así. Bueno, Fito lo compartió con Nachi con la iglesia, y fue así que vimos a Dios obrar. El Señor fue tocando corazones, abriendo puertas, y bueno, en el año 2016 nos encomendaron a la obra misionera. Y realmente el primer año cuando empezamos en San Pedro, antes de ser encomendado a la obra, íbamos todos los sábados y fue un trabajo de empezar de cero. Y me acuerdo que el primer año teníamos a un solo contacto, a Carlito, fue el primer fruto de San Pedro, realmente. Y estuvimos un año entero con él. Y a veces esperábamos más gente, no había nadie. Y tuvimos, yo personalmente tuve esas luchas en mi mente. Señor, realmente quiere hacer una obra en San Pedro, pero Dios probaba en ese tiempo nuestra fe y nuestra paciencia. Y después, más que nada, cuando Doti y Ale se mudaron y luego nosotros, ahí empezamos a ver realmente la mano de Dios obrar, que fue creciendo su obra y Dios realmente fue fiel. Y siempre Dios es fiel. Y por la gracia de Dios aquí estamos sirviendo al Señor y realmente nos encanta. Y bueno, quisiera compartir un versículo antes de terminar. Y también recordar esto, perdón, antes que me olvide, que no es que Dios nos dijo, San Pedro es mi voluntad para ustedes. No, la voluntad de Dios ya está escrita, es id y hacer de todas las naciones discípulos. Id y predicar el Evangelio. Entonces ya tenemos la voluntad de Dios bien clara. Entonces nosotros empezamos a salir y esperar que Dios vaya abriendo puertas o cerrando, guiándonos hacia el lugar que Él quería. Pero no es que hay un lugar específico con un nombre específico. Hay una voluntad específica que es su palabra. Y decidimos realmente obedecer a su palabra. El Señor va guiando, va mostrando, va tocando corazones, abriendo puertas, cerrando otras. Y así realmente vimos la mano de Dios en nuestras vidas. Y
un versículo que me encanta, que oro al Señor para que sea una realidad en mi vida cada día y que también sea una realidad para ustedes, chicas. Es 2 Corintios 5:15, que dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesús murió para que vivamos por Él. Y que realmente, chicas, cada día podamos enamorarnos del Señor, mirar la cruz, cada día volver a la cruz, cada día contemplar ese sacrificio. Que el Evangelio de Cristo no solamente sea el día cuando lo recibimos en nuestro corazón, después ya está. No, que sea el centro de nuestra vida cada día. Cada día contemplar esa obra maravillosa que Él hizo por nosotras y agradecerle y decir: Señor, así como moriste por mí en la cruz, yo quiero vivir por ti y morir por ti. Y también otro versículo que me encanta es el Salmo 67, conocido como el Salmo de las Naciones, de la misión, que dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y realmente, chicas, que eso sea nuestro deseo, que todos los pueblos alaben a Dios. Cuando cruzan a una persona en la calle o un contacto, que ustedes están orando por esa persona, que el deseo de nuestro corazón, esa visión sea: Dios, que esa persona te alabe. Es llevar a la persona a Cristo para que alaben a Dios, que adoren a Dios, porque adorar a Dios es el gozo de nuestra alma. Y ese salmo es maravilloso, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Chicas, no nos olvidemos de las etnias que no están alcanzadas todavía. Hay un montón todavía que no han sido alcanzadas. Y les confieso, les comparto un peso que hay en mi corazón. Yo estoy orando al Señor, le pido a Dios realmente que antes que Él venga o que Él me lleve a su presencia, yo quiero ir a una etnia no alcanzada. Es mi deseo. Y cuando pido por el año 2021, le pido al Señor que sea un año que muchos misioneros o los nuevos misioneros vayan a esa etnia no alcanzadas, porque hay muchas todavía. Y que en su misericordia en algún momento Dios nos llame también a una etnia no alcanzada. ¿Para qué? Para que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Así que, chicas, muchísimas gracias. También sé que están orando por nosotros. Muchas, muchas gracias. Los necesitamos. Gracias por su apoyo en oración, por sus ofrendas, por su atención, por sus oraciones. Muchísimas gracias. Oren, oren por nosotros, por fidelidad a Dios, para que cada día vivamos con pasión, trabajando por el reino de Dios, con nuestros hijos también, por la salvación de ellos, por su crecimiento espiritual, y que cada día podamos ser fiel al Señor. Muchas gracias por su tiempo y de haberme escuchado hasta el final. Les mando un abrazo gigante.